16 vegetales olvidados de la Edad de Piedra que deben volver. El vegetal que salvó a grupos enteros de la hambruna durante la Edad de Piedra fue empujado al olvido por la comida moderna. Y lo peor es que la mayoría de la gente ni siquiera reconoce su nombre, aunque probablemente lo ha pisado 1000 veces sin darse cuenta. Mientras hoy nos obsesionamos con superalimentos que viajan miles de kilómetros, dejamos atrás plantas que crecían solas, resistían climas duros y, en serio, podían sostener a una familia entera cuando la casa fallaba. ¿Y sabes qué es lo más raro? Que muchas de esas plantas no eran comida de emergencia. Eran parte normal de la dieta en el Paleolítico tardío, en el Mesolítico, y sobre todo cuando llega el Neolítico con los primeros cultivos y los campamentos más fijos. Eran tan útiles que la gente aprendió a secarlas, molerlas, tostarlas, guardarlas en hoyos, y combinarlas con todo. Así que hoy vamos a sacar del suelo, literalmente, 16 vegetales olvidados de la Edad de Piedra que deben volver. Y quédate hasta el final, porque los últimos dos son los que cambiaron el rumbo de la comida humana, y casi nadie los menciona cuando habla de la dieta ancestral. Antes de meternos, dime algo en comentarios, ¿cuál es el vegetal más raro que has probado en tu vida? Porque después de esto, tu definición de comida normal se va a expandir bastante. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y compártelo, porque aquí no venimos a repetir lo de siempre, venimos a desenterrar lo que se nos olvidó. La mayoría de la gente cree que en la Edad de Piedra todo era carne y fuego. Pero la realidad es más incómoda. Cuando no había casa, lo que mantenía vivo al grupo era lo que crecía sin permiso. Y ahí entra el primero. La mayoría jamás ha oído hablar de la almendra de tierra, aunque es el tipo de planta que se mete donde no la invitan y aún así termina ganando. Son tubérculos pequeños, nudosos, que crecen bajo una planta parecida a un pastito resistente. Y aquí viene lo interesante, tienen un sabor que parece una mezcla entre nuez y algo dulce, como si la tierra tuviera su propio postre escondido. Lo que hizo brillante a la almendra de tierra no fue ser bonita ni estar de moda. Fue su terquedad. Suelo flojo, suelo pobre, zonas con temporadas secas, la planta se las arregla. Y cuando una comunidad aprendía a ubicarla cerca de ríos, bordes húmedos o suelos removidos, tenía una reserva de energía que no dependía de atrapar nada. En la Edad de Piedra, eso era oro. Porque un tubérculo que puedes sacar con las manos, lavar, masticar o tostar, es comida inmediata. Pero también podía ser comida para después. Se secaba al sol, se guardaba en recipientes simples o en hoyos protegidos, y en épocas de escasez se molía para espesar caldos o hacer masas simples al fuego. Nada elegante, todo efectivo. Y aquí está el golpe, hoy, muchas de estas plantas se ven como maleza o curiosidad. Pero en un mundo sin supermercados, un tubérculo dulce y estable era una diferencia real entre aguantar o caer. Luego está otro tubérculo olvidado que sube el nivel de dificultad. Porque este no era cosecha y come. Este era, si te equivocas, te enfermas fuerte. Y aún así, la gente de la Edad de Piedra lo usaba. Hablemos del aro de pantano, un tubérculo de humedales que crece donde otros alimentos se pudren o simplemente no aguantan, zonas encharcadas, orillas con barro, lugares que parecen inútiles, hasta que te das cuenta de que ahí hay calorías escondidas. El problema es que crudo puede irritar y enfermar. Y aquí es donde se pone interesante, la Edad de Piedra no solo fue encontrar comida. Fue aprender a volver comible lo que parecía intocable. ¿Cómo lo hacían? Con paciencia y método. Lo asaban lento, lo secaban, lo remojaban, lo cocinaban de nuevo. A veces lo dejaban en agua corriente, cambiando el agua, esperando a que el tubérculo se calmara. Suena exagerado, ¿no? Pero intenta imaginar lo que significa tener un alimento que crece en un lugar donde nadie más puede cosechar nada, justo cuando el resto falla. Eso vale trabajo. Y no solo era el tubérculo. Las hojas grandes servían como envoltura para cocinar otros alimentos al vapor o proteger algo del humo. Cero desperdicio. Máximo uso. La lógica era simple, si una planta te da comida y herramientas, es una planta que se respeta. Lo duro es que ese conocimiento era frágil. No vivía en libros.
Vivía en la memoria del grupo, esto se hace así, así y así, o no se come. Y cuando se pierde la cadena, se pierde el alimento. Hablando de alimentos que te salvan cuando el camino se pone largo. Vámonos a una escena muy real de la Edad de Piedra: movimiento, recorridos, jornadas, grupos caminando durante días siguiendo animales, estaciones y agua. Ahí entra otro vegetal que era básicamente una barra de energía natural, la raíz de Salsifis silvestre. Imagina una raíz delgada, de esas que parecen poca cosa. Pero cuando la cortas y la secas, se vuelve una reserva portátil. Y eso, en un mundo donde cargar comida es cargar vida, lo cambia todo. Lo mejor era el momento. Se recolectaba en temporadas específicas cuando la raíz estaba llena, cuando la planta ya había guardado energía bajo tierra. Se cortaba en láminas finas y se dejaba secar. ¿El resultado? Pedacitos duros que podían durar muchísimo si se mantenían secos. Y aquí es donde se pone interesante: cuando la mueles, se vuelve harina. Una harina sencilla, sin refinado, con sabor terroso, que espesa y llena. Puedes mezclarla con agua, con grasas, con semillas, con lo que haya. En el invierno o en una mala racha de caza, esa harina podía ser la diferencia entre seguir caminando o quedarte sin fuerzas. El detalle es que estas raíces prosperaban justo donde muchos cultivos finos no aguantarían: suelos difíciles, zonas abiertas, lugares secos. Mientras otros alimentos dependen de condiciones perfectas, estas plantas existen para sobrevivir al caos. Y luego llega el golpe del progreso. Cuando la dieta se vuelve más dependiente de unos pocos cultivos dominantes, lo diverso se olvida. No porque fuera malo, sino porque no era cómodo. Y hablando de comodidad que le ganó a lo mejor, hay una planta que parece humilde, trepa sin pedir permiso, y escondía bajo tierra un secreto que hoy se vende carísimo en forma de proteína en polvo. En la Edad de Piedra era más simple, era comida real. Te presento el guisante tuberoso, una enredadera discreta que produce tubérculos con mucha más sustancia de la que esperarías. Aquí es donde se pone interesante: no es solo almidón. Tiene un aporte de proteína notable para un tubérculo. Y eso, para comunidades que no podían depender siempre de carne, era una ventaja enorme. La planta crecía en bordes de bosques, claros, zonas donde otras cosas se enredan y viven. No necesitaba un campo perfecto. Solo un lugar donde agarrarse y tiempo. Los tubérculos se podían hervir, asar, triturar en guisos, o combinar con semillas molidas. Piensa en esto: en un mundo sin refrigeración, sin almacenes modernos, tener una fuente vegetal que aporte energía y proteína era como tener un seguro. Y por eso estas plantas eran buscadas una y otra vez. Entonces, ¿por qué no están en nuestras mesas hoy? Por lo mismo de siempre: ganaron los alimentos que se ven más bonitos, los que se cosechan más fácil, los que se almacenan y transportan mejor. A veces, la opción más fácil gana, aunque no sea la mejor. Y ahora viene una de mis partes favoritas, porque es la ironía más grande: ¿conoces esas malezas que la gente arranca del jardín con coraje? Bueno, en la Edad de Piedra, esa maleza podía ser literalmente un multialimento. Hablemos del cenizo, una planta de hojas verdes que crece donde la tierra se remueve. Y aquí está la broma: justo donde hoy nadie la quiere, antes era bienvenida. El cenizo tiene hojas tiernas que se cocinan como verdura. Pero lo importante es que no es solo hoja. También da semillas. Y esas semillas se pueden secar y guardar. Y si las mueles, obtienes harina. Eso significa: una sola planta te da verdura fresca y te da base para espesar, para hacer tortas simples al fuego, para alargar comida cuando todo está corto. La genialidad no era comerlo una vez. Era entenderlo como seguro nutricional. En primavera, hojas. Más tarde, semillas. Y cuando llegaba el frío, lo guardado. Lo curioso es que hoy lo tratamos como basura, como enemigo del orden. Pero en la lógica de la Edad de Piedra, una planta que aparece sola y alimenta, no se pelea, se aprovecha. Si esto te está gustando, suscríbete, porque apenas vamos calentando. Y lo que viene ahora mezcla comida con algo que casi nadie piensa:
plantas que no solo llenan, también ayudan al cuerpo cuando estás al límite. Cuando pensamos en la edad de piedra, mucha gente imagina medicina como algo inexistente. Error. No era laboratorio. Pero sí era observación. Aquí entra el apio de monte, una planta aromática de la familia de las raíces y tallos comestibles, con un sabor fuerte, entre terroso y fresco, que podía usarse como alimento y como infusión. Las raíces se podían masticar, tostar o echar a caldos para dar sabor y fuerza. Los tallos tiernos se cocinaban como verdura. Y aquí es donde se pone interesante. Ciertas infusiones de hojas y raíces se usaban cuando alguien estaba débil, cuando el pecho se sentía cargado, cuando el cuerpo pedía algo caliente y amargo. No era magia. Era una lógica simple: algunas plantas calman, otras despiertan, otras abren el apetito. Eso se aprende viviendo. Y como muchas de estas plantas aromáticas, el problema moderno es que desaparecen cuando el entorno cambia, cuando se arrasa con lo silvestre y se deja solo lo que sirve comercialmente. Hablando de plantas que exigen respeto, viene una que tiene una historia perfecta para retención, porque parece una trampa, es alimento de primavera, pero si lo haces mal, te pasa factura. Piensa en los brotes de helecho. Esos brotes enrollados que salen cuando el frío se va. Para comunidades de la edad de piedra, la primavera era un momento crítico: reservas bajas, caza variable, necesidad de algo fresco. Y ahí, el bosque ofrecía brotes verdes. El problema es que no todo verde se come sin más. Y aquí es donde se pone interesante: el conocimiento se vuelve protocolo. Los brotes se recolectan cuando son muy jóvenes. Se hierven. Y se hace un paso que suena extremo, pero tiene sentido: se cambia el agua y se vuelve a hervir. ¿Por qué? Porque así reduces amargor y riesgos de irritación. Luego se pueden tostar rápido o mezclar con grasa o semillas. Y de pronto, lo que parecía plantita rara se convierte en una comida que trae frescura y volumen justo cuando el grupo lo necesita. Este tipo de vegetal no es de almacén. Es de temporada. Es ese primer golpe verde que le dice al cuerpo: ya viene la abundancia. Y eso, cuando llevas meses comiendo seco, importa muchísimo. Ahora, hablando de cosas verdes que hoy ignoramos, espera porque viene uno que suena elegante, pero en la edad de piedra era puro sentido práctico: una planta alta, resistente, que te regala algo parecido a una alcachofa sin que nadie la cultive como jardín de lujo. Aquí entran los cardos silvestres. Imagínate un prado o una ladera llena de plantas altas. La mayoría ve eso y piensa espinas. Pero si sabes dónde tocar, ahí hay comida. Los tallos jóvenes, antes de endurecerse, se pelan y quedan crujientes y suaves. Los capullos cerrados, antes de abrir flor, se cocinan y pueden tener un sabor que recuerda a lo que hoy llamarías corazón vegetal. ¿La preparación? Simple: asado en brasas, cocido al vapor en hoyos con piedras calientes, o hervido. Lo mejor es que estos cardos crecen donde otros vegetales no. No piden permiso. Viven de sol, de suelo pobre y de aguante. ¿Y por qué lo olvidamos? Porque el paladar moderno se acostumbró a lo fácil: todo sin fibra dura, todo sin pelar, todo sin espinas. Pero la edad de piedra no elegía por comodidad, elegía por supervivencia. Y ahora viene un giro que mucha gente no espera. Hay plantas que hoy asociamos a moda saludable, pero en realidad encajan perfecto con lo que un grupo antiguo necesitaba: resistencia, semillas pequeñas, valor nutricional alto. Aquí entra el amaranto. Y no lo veas como producto de tienda. Míralo como lo que es: una planta que aguanta calor, suelos pobres y temporadas difíciles. Produce semillas pequeñas, sí, pero muchísimas. Y esas semillas se pueden tostar, moler, mezclar, espesar caldos, o incluso reventar en calor para dar textura crujiente. Pero aquí está lo interesante: no solo son semillas. Las hojas jóvenes también se comen como verdura. O sea, otra vez, una sola planta te da verde y te da base. Para una comunidad de la edad de piedra, eso es perfecto. Porque no dependes de una sola parte. Si fallan las semillas, tienes hojas.
Si ya pasó la temporada de hojas, tiene semillas secas. Y aquí viene lo raro. Cambiamos plantas resistentes por alimentos que piden un trato delicado. Luego nos sorprendemos cuando el sistema se vuelve frágil. Hablando de plantas resistentes, hay una familia completa de alimentos que la gente subestima porque no crece en campos secos, sino en agua. Y en la edad de piedra, los humedales eran supermercados. Aquí entra el grano de agua, lo que podrías llamar arroz silvestre de humedal. Imagina una orilla tranquila, agua baja, plantas altas como pasto grande, con granos oscuros arriba. A finales de temporada, esos granos están listos. ¿Cómo los recolectas sin perderlos? Con técnica. Se podía entrar con balsas simples, troncos ahuecados, o caminando en agua baja. Se doblaban las plantas hacia un recipiente y se golpeaban suave con palos para que cayeran los granos maduros. No destruyes la planta. No arrancas todo. Tomas lo que ya está listo. Eso es cosecha inteligente. Y aquí es donde se pone interesante, no es solo comida, es un sistema. Si cuidas el lugar te devuelve alimento cada temporada. Estos granos se secaban, se tostaban, se guardaban. Eran densos, con sabor a nuez, y daban energía estable. En inviernos duros o temporadas malas, un saco de granos secos era un tesoro. ¿El problema moderno? Los humedales se ven como terreno inútil. Se drenan. Se ensucian. Se transforman. Y con eso se pierde un alimento que, durante miles de años, fue seguridad. Si estás aprendiendo algo nuevo, comparte este video. De verdad. Porque casi nadie habla de la edad de piedra así, como un manual de resiliencia. Y ahora vamos con algo que parece fruta, pero aquí lo tratamos como lo que era en la práctica, un vegetal del paisaje, una reserva de vitamina y energía, algo que mucha gente pasaba por alto hasta que lo necesitaba. Hablemos de la rosa mosqueta, el fruto del rosal silvestre. En cuanto llega el frío, hay pocas cosas dulces en el mundo silvestre. Pero estos frutos aparecen como pequeños depósitos de vitamina, con sabor ácido dulce. Y aquí es donde se pone interesante, no necesitas un árbol grande ni una gran cosecha. Con saber ubicar el arbusto, ya tienes un recurso. Se podían comer frescos cuando estaban maduros, o secarlos para guardarlos. También se podían macerar en agua caliente para hacer una bebida simple, algo que reconforta y aporta cuando el cuerpo está cansado. Lo fuerte de la rosa mosqueta es que no es una planta caprichosa. Crece en bordes, en claros, en zonas donde el bosque se abre. Es como si el paisaje te dejara migas de pan, pero en forma de fruto. Y aún así, hoy mucha gente ni la mira. La ve como matorral con espinas. En la edad de piedra, espinas o no, eso era recurso. Hablando de recursos que hoy buscamos lejos, espera porque viene una parte que me encanta, la necesidad humana de energía y despertar. Y no necesitas café para eso. La gente antigua también buscaba plantas que cambiaran cómo se siente el cuerpo. Aquí entra el arbusto estimulante del desierto y las estepas, esas plantas de hojas o tallos pequeños, amargos, que algunas comunidades masticaban o infusionaban para mantenerse alertas durante jornadas largas. No lo pienses como bebida moderna. Piensa en esto, estás en una caminata larga, con frío, con sueño, con trabajo. Descubres que una planta amarga, en dosis pequeñas, te hace sentir más despierto. Ese conocimiento se guarda como oro. Lo interesante es que estas plantas suelen ser resistentes como pocas, calor, viento, suelo duro, y aún así crecen. Son químicas del paisaje, por decirlo simple, sin tecnicismos. Y aquí está el giro. Cuando la vida se vuelve más sedentaria y la dieta se vuelve más repetitiva, estos usos se van perdiendo, porque ya no dependes de lo que encuentras. Dependes de lo que cultivas. Y entonces el mundo se hace más pobre en variedad. Si te quedaste hasta aquí, te lo digo directo, lo que viene ahora es de lo más impresionante, porque es un alimento que muchas personas hoy aman, pero casi nadie lo imagina como tesoro de temporada que no se podía mover. Hablemos del higo silvestre.
En ciertos lugares y climas, cuando maduran los higos, es como si el paisaje de pronto sacara postre. Dulce, suave, lleno de energía. Para grupos de la edad de piedra, eso no era antojito. Era caloría rápida. Era un empujón para el cuerpo. Pero aquí está el truco, el higo fresco dura poco. Se pasa rápido. Se aplasta. No lo puedes cargar por días sin que se vuelva problema. Entonces, ¿qué hacían? Dos caminos, o lo comían de inmediato, o lo secaban. Secar higos es una de las formas más simples de convertir algo delicado en reserva. Y aquí es donde se pone interesante, cuando secas, concentras. Un puñado de higos secos es energía compacta. Eso era perfecto para caminar, para intercambiar, para sobrevivir. ¿Y por qué lo meto aquí como olvidado? Porque hoy creemos que la comida siempre está disponible. En la edad de piedra, la disponibilidad era una ola. Y saber cuándo llega la ola era inteligencia. Hablando de inteligencia práctica. Hay una planta que parece hecha para el bolsillo, porque viene con su propio envoltorio natural. Y lo más raro es que hoy mucha gente la ve, la pisa, y ni se imagina que es comestible. Aquí entran las cerezas de suelo, esas frutitas pequeñas dentro de una cáscara delgada como papel. Y aquí está lo divertido, son literalmente un snack con empaque. La cáscara protege, ayuda a que no se aplasten tan fácil, y te dice cuando están listas, cuando la bolsita se seca y el fruto adentro está maduro. El sabor suele ser dulce con un toque ácido, como si estuvieras comiendo algo entre fruta y caramelo natural. Y lo interesante es que estas plantas pueden crecer en suelos malos, en bordes, en terrenos removidos. Otra vez, lo que hoy llamas terreno feo era terreno útil. En la edad de piedra, estas frutas podían comerse frescas, secarse o triturarse para hacer pastas simples. No necesitas azúcar, no necesitas nada extra. Solo tiempo y sol. ¿El problema moderno? Que no son perfectas para estantes largos. No son bonitas como para producción masiva. Así que desaparecen del radar y quedan en lo silvestre. Y ahora viene uno que conecta con el momento más crítico del año, la primavera temprana. Ese punto donde el invierno ya agotó reservas, pero el verano aún no llega. Aquí aparecen los bulbitos de ajo silvestre. Son pequeños, a veces del tamaño de una canica o un dedo, y tienen un poder absurdo. Sabor fuerte, capacidad de conservarse un poco, y además ayudan a que la comida simple no se sienta miserable. En la edad de piedra, encontrar ajo silvestre era como encontrar condimento, medicina práctica y comida al mismo tiempo. Se podía comer crudo en pequeñas cantidades, asar o mezclar con otras cosas. Y aquí es donde se pone interesante, el ajo silvestre suele crecer en manchas. Si ubicas una, ubicas varias. Eso permite recolectar rápido. Y como aparece en temporadas específicas, te marca el calendario del paisaje, ya está cambiando el ciclo. Muchas personas hoy lo arrancan sin saber. O lo confunden. Y ahí está la diferencia entre caminar por un bosque y ver plantas, o caminar y ver alimentos. Hablando de alimentos que marcan el calendario, hay una raíz diminuta, dulzona, que para muchos grupos era el primer bocado nuevo de la primavera. Piensa en pequeños cormos y raíces de flores silvestres comestibles, plantitas delicadas que la gente antigua conocía por nombre, por hoja, por flor. No eran comida de llenar. Eran comida de transición, esos bocados que traen vitaminas y frescura cuando todavía no hay grandes cosechas. Se comían frescos o apenas asados. Y aquí está el detalle, eran de temporada y de oportunidad. No las guardas por meses. Las aprovechas cuando salen. Eso creaba algo que hoy casi no practicamos. La relación con el calendario natural. Comer lo que toca, cuando toca, porque el paisaje manda. Y ahora sí, llegamos al final con algo que no es vegetal bonito, sino el vegetal que empuja a la humanidad hacia otra etapa. Porque si hay un alimento que realmente aparece como protagonista en el paso del Mesolítico al Neolítico, es este. La cebada silvestre. Aquí es donde se pone realmente interesante. Mucha gente cree que la agricultura empezó porque sí,
Pero piensa esto. Si tú vives en un lugar donde cada año, en la misma temporada, aparece una planta que te da granos secos, que puedes recolectar en cantidad, que puedes guardar, que puedes moler, y que te llena, ¿qué haces? Regresas. Y cuando regresas, empiezas a quedarte más tiempo. Y cuando te quedas, empiezas a cuidar el lugar. Y cuando cuidas el lugar, empiezas a sembrar sin llamarlo sembrar, porque se te caen semillas donde las procesas y al siguiente año vuelven a salir ahí mismo. La cebada silvestre es resistente, crece en suelos difíciles y sus granos se pueden tostar y moler. Eso significa papillas, panes planos simples, masas al fuego, comida que no depende de cazar ese día. En términos de supervivencia, eso es una revolución. Y aquí está la ironía moderna, hoy la cebada existe, sí, pero muchas veces se usa para cosas que ni siquiera pensamos como comida base, mientras la dieta cotidiana se hace cada vez más frágil y ultraprocesada. La Edad de Piedra no tenía supermercados, pero tenía una ventaja, diversidad real y conocimiento práctico. Y si después de todo esto estás pensando, ok, entonces ¿qué se supone que hagamos hoy? La respuesta no es vivir como antes. La respuesta es recordar lo que se nos olvidó. Que el paisaje está lleno de alimentos que no necesitan marketing. Que hay plantas resistentes, nutritivas y versátiles que fueron desplazadas por comodidad, por estética o por negocio. Que cuando comes siempre lo mismo, pierdes opciones. Y que recuperar aunque sea una parte de estos vegetales olvidados no es nostalgia, es volver a ser menos dependientes. Si te gustó este viaje, deja tu like y suscríbete. Y compártelo con alguien que siempre dice antes comían puro sufrimiento. ¿Por qué no? Antes comían con estrategia. Y dime en comentarios cuál de estos 16 te sorprendió más, porque si quieres, el siguiente video lo hacemos con las 10 semillas olvidadas de la Edad de Piedra o las plantas que parecían veneno, pero salvaron vidas.